primeras personas que tocamos los huevos del día. Oh sí, señor, dame dinero. Es lo que hay. ¿Quién no conoce la Estatua de la Libertad? Buenos días. Un día más. Oficial. Sí, primer día oficial en Nueva York. Ayer era un extra. Sí, fue una salida esta del día que llegas, que quieres ver las cosas rápido, en plan, quiero ver ya la ciudad. Los días que llegamos a los sitios prácticamente ni lo contamos, porque llegas cansado del viaje, apenas tienes tiempo, no sabes cuándo vas a llegar al hotel, estás un poco desubicado, y más con estos viajes tan largos. Entonces, para nosotros, nuestro primer día. Bueno, vemos aquí en la calle puedes comprar los típicos puestos para comer donuts por la mañana, pero nosotros nos dirigimos hacia una panadería que vimos en Google Maps. No está muy lejos, estamos unos 10 minutos caminando, entonces vamos a ver qué tal. Sí. Entonces Nueva York nos recibe con estas vistas increíbles y con un tiempo un poco bueno. En este canal el buen tiempo no existe, por lo que veo. Parece que nos gusta la lluvia, siempre vamos a sitios donde hace mal tiempo. Podríamos estar en Tailandia o en Filipinas con buen tiempo, pero no, estamos aquí en Nueva York en enero. Mira, mira, mira. Ah, mira, nuestra primera guagua escolar en el canal, de la pequeñita. Ayer vimos como un parking de guaguas, ¿eh? Sí, había montones. Wow, un montón de puestos. O sea, a la gente le encanta comer en la calle, por lo que veo. En el día de hoy tenemos muchas cosas planeadas por hacer. Primero que nada, desayunar. Coger fuerzas para evitar los males de Alba enfadada. Y después vamos a hacer un tourcito por la Estatua de la Libertad. Sí, vamos a ir a ver la Estatua de la Libertad, a ver si se ve algo, porque está un poco nebloso hoy también el día. Sí, hoy está con niebla. Ah, y mira lo que acabamos de encontrar, no hay nadie. O sea, ya aprovechamos. Normalmente aquí se forman colas para venir a tocarle los huevillos al toro de Wall Street, porque dice que da suerte financiera. Son las 8 de la mañana, no hay nadie. Entonces, ¿cómo no? Fotos y vamos a tocarlo porque necesitamos dinerito, necesitamos money. Necesitamos... Oh sí, señor, dame dinero. Y el culito también, por si acaso. El making of. Lo que no saben es que aquí se forman unas colas eternas, a lo mejor de media hora, para sacarte estas fotichuelas. Y también hay que tocarle los cuernos, ¿eh? O sea, son dos, los huevos y los cuernos. Bueno. Primera cosa típica que hacer en Nueva York, hecha. Primer postureoso hecho y, como ven, sin nada de cola. O sea, esto, las vallas aquí es para hacer cola. Porque aquí es una locura. Así que nada, perfecto. 8 de la mañana, primeras personas que tocamos los huevos del día. Probablemente. Muy bien, me gusta madrugar. Sí. Aquí se vería desde lejos. La banderita. Por si no lo hemos dicho en este vídeo, estamos en el distrito financiero, que es donde nos estamos alojando, en un hotel cerca del distrito financiero, unos 2 minutos caminando y ya estamos ahí. Entonces, aquí hay muchos bancos, la bolsa de Nueva York, que es un centro súper importante económico a nivel mundial. Que lo vimos ayer, pero no sabíamos que era eso. Yo me lo sospechaba, pero tú dijiste, no creo que sea esto. Yo es que ayer estaba tan empanado que era un zombie andante. Pero bueno, ya hoy descansé bien. Nos dormimos a las 8:30, 9 de la noche. O sea, no sé cuántas horas dormí, pero por lo menos 10. Así que perfecto, estamos ready para el día de hoy. Ahora necesitamos recuperar energías comiendo y ya estamos ya perfecto. Creo que es el Bake House. Vamos a entrar a ver qué tal. Bueno. La cafetería estaba súper bien. Había un montón de cosas, croissants, los bagels que estaban en la esquina. No sé qué me comí yo, fue como un donut relleno de Nutella. Había... sin agujeros. Sí, había un montón de rellenos. La verdad que estaba súper curioso y al final yo opté por el de Nutella y Alba optó por el croissant de bacon y huevo.
y queso. Yo es que me gusta más desayunar algo salado, más que dulce. Aunque el croissant es dulce, pero bueno. 22 pavos de desayuno, la verdad que Sí, una sablada importante. 22 dólares, o sea, vamos de sitio caro a más caro todavía. Es que yo creo que en Dinamarca no gastábamos tanto, ¿eh? No esperen ver más de esto en los vídeos porque no me pienso dejar 22 pavos cada desayuno ni de broma. Claro, es que aquí los precios engañan, porque tú ves un precio ahí puesto, a eso normalmente todavía tienes que añadirle los impuestos que no están incluidos y la propina, que te la cobran ellos o que ellos te dan a elegir directamente cuánto porcentaje de propina quieres dejar. Entonces al final el precio se infla un montón. Yo sigo sin saber cuánto costaba el donut. No, porque encima en esta cafetería, por ejemplo, no ponían los precios de algunas cosas y de otras no. Entonces, bueno, pero igualmente aunque te ponga el precio vas a pagar siempre más. Sí. Bueno, y aquí en Estados Unidos el tema de las propinas son obligatorias. No es como en Europa que las dejas, depende de si te ha dejado, si te gusta el servicio, ¿no? Entonces aquí siempre tienes que dejar más o menos aproximadamente un 20% de lo que pagas en propina. Porque aquí por lo visto los camareros y su sueldo es la propina. Tienen como un sueldo simbólico muy pequeño que le paga el empresario, pero realmente viven del dinero de las propinas. Lo que nosotros hemos visto mucho es que te ponen como tres opciones, a lo mejor te ponen un 15, un 20 y un 30 y ellos te calculan ya cuánto es cada uno para que tú a la hora de pagar elijas y ya te lo suman directamente. O sea que es lo que hay. Bueno, antes de entrar al barco para ir a la isla de la estatua, Isla de la Libertad. la isla de la Libertad, te hacen pasar un control como si fuese un aeropuerto. La verdad que seguridad aquí a tope, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No se las juegan. No. Nosotros llegamos un poquito temprano, media horita antes, hasta las 9 en punto nos abren las puertas, o sea... Pero bueno, si vienen temprano, recomendamos venir un poquito antes porque se forman colas un poquito largas. Está el día nublado, pero tenemos la esperanza de que cuando estemos cerca podamos verla bien. Entonces ahí está llegando, creo que ese es nuestro barquito. Según he estado leyendo en internet, dura como unos 10-15 minutos máximo. Good morning. Good morning. Hay una cafetería, cualquier quiera. Está buscándote. Ya estamos sentaditos ya. La verdad que es una espera un poquito intensa. Mira toda la gente aquí fuera. O sea, llegas aquí y aquí sálvase quien pueda. Es el primero que entre, no hay cola, no hay nada. O sea, intenta ser rápido, llega con tiempo porque si no vas a esperar un ratito bueno. Otra cosa que nos impresionó bastante es que antes de subir al ferry lo inspeccionaron un policía con un perro para ver si había explosivos o algo y nos preguntamos... Lo miro todo, vamos al detalle. La verdad que aquí la seguridad es máxima en todo. Nos preguntamos si harán eso en cada viaje del ferry. O solo en el primero de la mañana, no lo sé. No sabemos. Yo creo que en cada viaje puede ser que sí. Bueno, estamos aquí, en la isla de la Libertad. Hemos llegado. Hace mal tiempo, está lloviendo, como no, en plan, nuestros viajes son así, lluvia, mal tiempo. No pasa nada, tenemos actitud positiva. Wow. Bueno, el crucero bien, fueron unos 10 minutitos. Nuestro consejo, si algún día vienen, que espero que sí, pónganse en la parte derecha del crucero. Más o menos la mitad lo ves perfecto. A la izquierda, no, porque no vas a ver nada. Sí, casi todo el mundo se puso corriendo a la izquierda, no sé por qué, la verdad, lo más lógico era ponerse a la derecha por la dirección en la que estaba. Sí. Y se quedaron ahí sin verla de frente. A ver, nosotros no vimos nada tampoco porque estaba todo lleno de niebla, pero bueno. Sí, no se vio mucho, pero bueno, como estamos ahora aquí en la isla se ve un poquito mejor. Observen, hace un par de días nevó y está aquí todo ya recogidito, pero bueno, es lo que hay. O sea, cuando quieres viajar en una época del año determinada, es lo que hay. O sea, atenta a las consecuencias. Porque claro, cuando hace buen tiempo, claro, todo el mundo viene y está súper lleno. Entonces aquí, bueno, seguimos a viajar de otra forma. Y aquí tenemos a la estatua por detrás. Lady Liberty. Entonces la estatua
A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero fue un regalo de Francia, del mismo arquitecto que construyó La Torre Eiffel. Torre Eiffel. Al principio era de un color cobre. Era de cobre, sí. Era de cobre, lo que pasa es que con el tiempo... sigue siendo de cobre, lo que pasa es que ahora es cobre oxidado. ¿Así? Lo único que sigue siendo cobre es la llama, no sé si es porque es lo único que restauran para que se mantenga así como con ese color dorado, así, no sé. Pero el resto está totalmente verde. Totalmente verde. Wow. Es grande, o sea, cuando está cerca parece que no, pero es grande. Pero es más grande el pedestal que la estatua, o sea, es un poco una estafa. Está súper alta, entonces es normal que la veas enorme. Si te pones a los pies, a lo mejor no es tan grande. Nosotros en esta ocasión no vamos a subir porque consideramos que no merece la pena. El tiempo no acompaña, no vas a ver nada. Simplemente niebla, entonces vas a subir un montón de escaleras, creo que son más de 330 o algo así. Ni idea, pero no merece la pena. Entonces, para mí no merece la pena. Damos una vueltecita por la isla y vemos lo que hay y luego pues volvemos al barco, que tenemos que volver a la ciudad para enseñar más cosas. Nosotros compramos los tickets directamente en la compañía del crucero. Se llama City Cruises, si no me equivoco. Si no quieren venir a la isla no pasa nada, hay un montón de tours que ofrecen cruceros que se paran aquí delante y ves las estatuas cuando hace buen tiempo. Desde el barco. Fíjense siempre en el tiempo. Pero claro, nosotros tenemos pocos días aquí, entonces todos los días van a estar así con lluvia, entonces ¿qué más da un día que otro? Exacto. Y aparte, seguramente no será la última vez en Nueva York, así que la próxima vez, si hace mejor tiempo, obligatorio venir aquí a la estatua, aunque sea a hacer un crucero. Total. ¿Quién no conoce la Estatua de Libertad? Ay, mira los típicos telescopios de las películas. 50 cents. A ver, si pongo 50 pounds. Wow, veo una chica guapa con una cámara. Me da que para allí no está, ¿eh? Ahí sí. Una chica guapa con una cámara. Que parece Voldemort ahora. ¿Voldemort por qué? Porque no se te ve la cara con la Pero si a capucha. Voldemort se le ve la cara. Lo que no tienes No, nariz. en la primera película. Estaba así todo cubierto. Ah, vale. Como mismo dije, en el pueblito ese de Dinamarca, que ahora mismo Hareslev creo que se llamó, es con un parabrisas. Porque todo es tan alto aquí en Nueva York. ¿Todo es alto o nosotros somos pequeñitos? Todo es masivo aquí. Yo digo que el gorro le queda mejor a ella. Y ella dice que a mí. Ustedes qué opinan. No sean tan crueles conmigo, ¿vale? Sé que ella está súper guapa. Pues nada. Nuestro recorrido por la Estatua de la Libertad se resume en eso. Niebla, un poco de lluvia, algunas fotichuelas por ahí. Pero bueno. Bueno, otra cosa que no hemos explicado es que la isla de la Estatua fue un punto migratorio. O sea, simboliza la libertad porque se dio como regalo después de los 100 años de la independencia de Estados Unidos, y además fue un punto también donde venía la inmigración en ese entonces. Así que, bueno, un poquito más de historia, ¿no? Si vienen con comida, tengan cuidado porque hay unas gaviotas que tienen una pinta de robarte la comida increíble. Ahí están volando, revoloteando, buscando cosas. Humanos igual comida. Total. No me creo que esté aquí. Sigo sin ser consciente de ello. Es un poco surrealista, ¿no? Es un poco surrealista. Encima, no es el mejor tiempo para venir, pero es como, tío, estamos aquí. Increíble, ¿no? Surrealista. Así que es un buen momento para decirle, suscríbanse al canal, denle like, que mira lo que pasamos por ustedes. Bueno, perdón, lo hago porque me gusta viajar, así que... En verdad lo hace porque le da la gana, que chantajista, Hombre, ya que están viendo esto, si les gusta el vídeo, no cuesta nada. Exacto. Subscribe y dale like, que siempre se olvida. Yo me olvido muchas veces, así que... Like. Mira el patito. Sí. El tiempo... No voy a decir nada. No. ¿Saben lo que pasa, no? Ya lo han visto en otras aventuras anteriores. Sí, es un café con el tiempo.
Ya salimos de la Estatua de la Libertad, Sí, de la Isla de la Libertad, y ahora de volvemos. vuelta a Manhattan. Vamos en busca de... Algo de comer, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué te pareció la estatua? Guay. Lo que pasa es que con mucha niebla, pero bueno, por lo menos la pudimos ver. Hubiera sido peor que la niebla no nos hubiera dejado verla. Sí, cuando estábamos cerca sí se pudo ver mejor. Tuvimos la suerte de que, aunque hacía niebla, estaba decentemente. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. A mí me gustó la experiencia y lo recomiendo. O sea, una parada obligatoria 100%. Si les pilla buen tiempo va a ser más impresionante todavía, porque con el ferry, solo si te sientas por el lado de la derecha, la vas a ver llegar y la vas a ver acercarte poco a poco, y tiene que ser bastante guay. Anoche pasamos por esta calle y vimos este edificio de aquí, y yo le dije a Semida, ¿no será eso la bolsa de Nueva York? Me dijo que no creía que fuese la bolsa de Nueva York. Pensé que era un edificio incluso más imponente que Pues aquí en medio, encristado de todos los rascacielos, pero que estaba súper chulo. efectivamente es la bolsa de Nueva York. Así que aquí lo tenemos de día. Y por allí a la derecha está Wall Street. Bueno, a la derecha y a la izquierda, en la calle esta paralela. Que se llama así porque antiguamente ahí había un muro que se utilizó, bueno, se construyó para defender la ciudad de los ataques de los indios. Por eso se llama Wall Street, la calle del muro. Pues estoy seguro que mi amigo Álvaro estaría fascinado por estar enfrente de la bolsa de Nueva York. A él le encanta el tema ese del trading y demás. Así que aquí tienes, Álvaro, para ti. Mira, pedazo de foto que acabo de sacar. Entonces, ¿qué sabes de la iglesia? Básicamente la iglesia se construyó en el año 1800, por ahí, o sea, siglo XIX. Y en su momento fue el edificio más alto de toda la ciudad. Y la cruz que hay a la punta arriba, como era brillante, pues servía de faro para los barcos cuando llegaban a la ciudad, les iluminaba la cruz y entonces pues sabían que habían llegado. Una agüita. Y está construida de estilo neogótico. Al final hemos pedido dos sabores que nos han llamado más la atención porque la verdad que no sabemos cuál es el típico o el bueno de aquí. Ni idea. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Este es de salchicha, pepperoni y cebolla. Y este de aquí pues me imagino que será de queso, 4 quesos o algo así. Así que vamos a ver qué tal. Tengo que decir que estamos en Joe's Pizza, Sí. que es una de las pizzerías más famosas de toda Nueva York, de toda entonces Nueva York. vamos a probar a Tiene ver muy qué tal. buena fama, vamos a ver qué tal. Bueno, empiezo yo, que tú estás con la cámara. Sí. Mira la masa por abajo, bien hecha. El trozo de pizza, pueden ver el tamaño que es, para mi cara. Trozo de pizza. Sí, pedazo trozo. En total nos costó todo 12,25 fue. No sé, vamos a ver qué tal. Ya, ¿Está buena? está buena, ¿eh? Sí que está buena, ¿eh? Está muy buena. Voy a intentar describirla. Es súper crocante la masa. El tomate se siente bastante bien. El pepperoni está súper bien. Entonces, yo lo hubiera probado. Vamos a ver tú qué tal. Vamos a ver qué tal. Wow. Muy diferente a la pizza a la que estoy acostumbrada. A mí siempre me ha gustado más la pizza estilo más italiana que estilo americana, pero no sé, le voy a dar otro bocado.
Déjame ver. ¿Qué necesitas 2 bocados para...? ¡Wow, wow! A la que no le gustaba doblar la pizza para comérselo. Así es como se come, doblando la masa. Está buena, pero yo echo de menos el atún. Claro. ¿Vas a probar la de queso? Voy a probar la otra, a ver. Casi siempre la suelo pedir pizza de atún. No sé por qué, me saben más. Vamos a ver esta. Rulo de cabra parece, ¿no? A mí me gusta más la de queso. ¿Te Está gusta más buena. la de queso todavía? Que yo soy muy fan del queso, así que está muy buena. Vamos a ver qué tal esto. Lo esperaba más fuerte. Es muy suave, es muy suave. Me gusta más la otra. Bueno. La masa está muy buena. Wow. A mí me gusta, ¿eh? Será lo típico, pero está bueno. A Semi le encantó la pizza, la verdad. Se quedó flipando. Sorprendentemente, yo pensé que era más el postureo de otra cosa. A ver, está muy buena. No es de las mejores que he probado, pero oye, para ser diferente al estilo italiano, porque no tiene punto de comparación una pizza italiana a una pizza americana. La pizza italiana es más fresca, siente mucho más el tomate, los ingredientes, está un poquito más grasienta, por así decirlo, y la masa es mucho más crujiente. Yo me quedo con la italiana. Sí, a ver, No me bajo del pues burro. a elegir me quedo con una buena pizza italiana. Pero bueno. Cuando vayamos a Italia, recordaré esta pizza y lo diré en algún vídeo. No, pero yo me esperaba más, la verdad. Tanta fama que tiene, en realidad es una pizza normal y corriente. A ver, está buena. ¿Cómo no? Es una pizza, o sea, la pizza siempre está buena. Pero... Hay pizzas muy malas por el mundo, esta está muy bien. Sí, está bien, pero yo no diría que es algo tan increíble como lo pintan, la verdad. Está bastante en la media de pizza. Media alta, diría yo. Pero bueno, son opiniones. Tendréis que venir a probarla y contárnoslo. Si ya la habéis probado, a los comentarios. Como ven, 2 personas diferentes opinan diferentes. Y iremos probando alguna pizzita más por aquí para comparar y a ver qué tal. Y bueno, estamos llegando a donde estuvimos ayer también por la noche, que es el memorial del 11-9, como lo llaman aquí, o 9-11. Nosotros lo llamamos normalmente 11S, con el observatorio, que hoy sí se ve. Hoy se ve la torre. Ayer no se veía, que estaba todo lleno de niebla. $6 el perrito, o sea, flipa. Y Nos es un quejamos, mini perrito, o sea, no. nos quejamos de Dinamarca, pero bueno, estamos aquí en Nueva York, aquí al lado de la zona turística, me veo con cara de guiri. Bueno, Lo que hay. lo que hay. Esto lo hago en honor a mi amigo Seven, que aquí le mando un saludo, y a Koidan también, que seguro que nos estará viendo. Sé que el sueño de Seven era comerse un perrito en Nueva York, así que Seven, prepara tus $6. Está muy bueno. ¿Tanto como para $6? No, tanto como para $6 no. Pero por la experiencia está bastante bien. Voy a probarlo yo, a ver qué tal. ¿Un perrito? Es un perrito. Pues nada. Como el que te harías en tu casa, yo creo, pero... Sí, como que estarías en tu casa, pero en Nueva York. O Exacto. sea, mira la vista que tenemos. Y así se ve con la luz del día. Pues sí, aquí estamos otra vez.